Muy buenas noches, un enorme saludo a todos. Esta noche les hablaremos sobre el artículo 515 hasta el artículo 524 del Código de Comercio. Establecimiento de comercio y su protección legal. Artículo 515. Se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá tener varios establecimientos de comercio y, a su vez, un solo establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias personas y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales. Como bien podemos entender, una persona puede tener varios establecimientos de comercio y asimismo un establecimiento puede pertenecer a varias personas. Artículo 516. Salvo estipulación en contrario, se entiende que forman parte de un establecimiento de comercio. Primero, nombre comercial y las marcas de productos y de servicios. Segundo, los derechos del empresario. Tercero, las mercancías en almacén o en proceso de elaboración y los créditos de los demás valores similares. Cuarto, el mobiliario y las instalaciones. Quinto, los contratos de arrendamiento. Sexto, el derecho a impedir la desviación de la clientela a la protección de la fama comercial. Séptimo, los derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades propias del establecimiento. Artículo 517. Siempre que haya de procederse a la enajenación forzada de un establecimiento de comercio, se preferirá la que se realice en bloqueo o en un estado de unidad económica. Si no pudiera hacerse en tal forma, se efectuará la enajenación separada de sus distintos elementos. Artículo 518. El empresario que a título de arrendamiento haya ocupado no menos de 2 años consecutivos un inmueble con un mismo establecimiento de comercio tendrá derecho a la renovación del contrato al vencimiento del mismo, salvo en los siguientes casos. Primero, cuando el arrendatario haya cumplido el contrato. Segundo, cuando el propietario necesite los inmuebles para su propia habitación o para un establecimiento suyo destinado a una empresa. Tercero, cuando el inmueble deba ser reconstruido o reparado con obras necesarias que no puedan ejecutarse sin la entrega o desocupación. Artículo 519. Las diferencias que ocurran entre las partes en el momento de la renovación del contrato de arrendamiento se decidirán por el procedimiento verbal, con intervención de peritos. Artículo 520. Desahucio al arrendatario. En los casos previstos en los ordinales 2 y 3 del artículo 518, el propietario desahuciará al arrendatario con no menos de 6 meses de anticipación a la fecha de terminación del contrato, so pena que éste se considere renovado o prorrogado en las mismas condiciones y por el mismo término del contrato inicial. Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo los casos en el que el inmueble sea ocupado o demolido por orden de autoridad competente. Artículo 521. Preferencia anterior arrendatario en locales reconstruidos. El arrendatario tendrá derecho a que se le prefiera,
en igualdad de circunstancias, a cualquier otra persona en el arrendamiento de los locales reparados, reconstruidos o de nueva edificación, sin obligación de pagar primas o valores especiales distintos del canon de arrendamiento que se fijará por peritos en caso de desacuerdo. Para los efectos de este artículo, el propietario deberá informar al comerciante, por lo menos con 60 días de anticipación, la fecha en que puede entregar los locales y éste deberá dar aviso a aquel, con no menos de 30 días de anterioridad a dicha fecha, si ejercita o no el derecho de preferencia para el arrendamiento. Si los locales reconstruidos o de la nueva edificación son en número menor que los anteriores, los arrendatarios más antiguos que ejerciten el derecho de preferencia excluirán a los demás en orden de antigüedad. Artículo 522. Casos de indemnización del arrendatario. Si el propietario no da a los locales el destino indicado o no da principio a las obras dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de la entrega, deberá indemnizar al arrendatario los perjuicios causados, según estimación de peritos. Igual indemnización deberá pagarle si en esos mismos casos arrienda los locales o los utiliza para establecimientos de comercio en que se desarrollen actividades similares a las que tenía el arrendatario. En la estimación de los perjuicios se incluirán, además del lucro cesante sufrido por el comerciante, los gastos indispensables para la nueva instalación, las indemnizaciones de los trabajadores despedidos con ocasión de la clausura o traslado del establecimiento y el valor actual de las mejoras necesarias y útiles que hubiere hecho en los locales entregados. El inmueble respectivo quedará especialmente afecto al pago de la indemnización y la correspondiente demanda deberá ser inscrita como se previene para las que versan sobre el dominio de inmuebles. Artículo 524. Carácter imperativo de estas normas. Contra las normas previstas en los artículos 518 a 523, inclusive de este capítulo, no producirá efectos ninguna estipulación de las partes.